Junto con las huellas de osos y lobos, encontramos por fin la de los bisontes de bosque. Me lleva ya tiempo, ¿eh? La verdad es que es una huella. Siguiendo la pista de las huellas, llegamos a un bosquete por donde una manada pasó algunos días antes. Los pelos de algunos animales aún colgaban de las ramas bajas del matorral, pero los bisontes no aparecían. Decididos a no abandonar en nuestro empeño y asesorados por los guardas del parque, remontamos el río Peace hasta un remoto lugar conocido como Sweetgrass a bordo de nuestras lanchas neumáticas. En un parque de extensión mayor a la de Bélgica y sin carreteras o pistas en su mayor parte, la ayuda de las embarcaciones se hizo imprescindible. Poco después de desembarcar, nuestros esfuerzos recibieron su recompensa y vimos aparecer en el horizonte la impresionante silueta de los bisontes de bosque. Los bisontes de Athabasca, o de bosque, se salvaron de una extinción casi segura gracias a la creación de este parque nacional. Solo 200 individuos en estado puro fueron los que dieron marcha atrás a la desaparición de la subespecie. Son más grandes y oscuros que sus primos de las praderas, los más conocidos bisontes del oeste americano. En Butte Buffalo han conseguido perpetuar su pureza sanguínea después de que el hombre mezclara las manadas del oeste y del norte. En el Santuario Natural de Butte Buffalo comparten las leyes proteccionistas con otras especies animales. Las grullas canadienses y sus escasas primas, las grullas aulladoras, crían también dentro del parque. La naturaleza sigue aquí su curso sin la interferencia dañina del hombre y las concentraciones de este desconocido bisonte se han multiplicado con éxito. Los terneros de este año son la garantía de la perpetuidad del grupo. Al cuidado de las madres, pronto adquirirán la independencia y pasarán a formar parte de las manadas de Sweetgrass. Al llegar la época cálida, los bisontes van perdiendo el pelo del invierno y presentan un aspecto descuidado. El grueso del grupo ha superado los rigores invernales y las manadas se hacen año tras año más numerosas. Gracias al papel del Parque Nacional Butte Buffalo, el bisonte de bosque ha dejado de figurar en la lista roja de las especies amenazadas. ...26 días después de nuestra salida, llegamos por fin a la desembocadura del Mackenzie. Una gran nevada nos dio la bienvenida en aquellas aguas donde terminaríamos el descenso. Levantamos el campamento en la orilla, allí donde el río se abría al mar, y ascendimos a una colina cercana desde donde se divisaba la inmensidad gris del océano glaciar. Los restos de un antiguo trineo nos sirvieron de mástil para la bandera de Córdoba, emblema de la expedición. Habíamos conseguido descender el río Mackenzie. En 1803, Napoleón vendió a Estados Unidos todo el territorio de Luisiana por la cantidad de $15 millones, duplicando prácticamente el territorio estadounidense.
El presidente Thomas Jefferson mandó entonces a su secretario particular, Meriwether Lewis, y a William Clark, un militar retirado, al descubrimiento de los inmensos territorios desconocidos que se extendían al oeste del río Mississippi hasta las costas del Océano Pacífico. Después de 3 años de exploración y aventuras, la expedición volvió victoriosa tras recorrer cerca de 13.000 kilómetros, relatando maravillas fabulosas de aquellas tierras y sus gentes. Habían descubierto las tierras del oeste de los Estados Unidos, nuestra próxima etapa en la ruta de las Córdobas. A mediados del siglo pasado, en el extremo del continente, se produjo la más ventajosa compra de la historia de los Estados Unidos. Por algo más de $7 millones, Alaska pasaba a manos estadounidenses. Con más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, Alaska es el más grande y rico de los estados de la Unión. Sus potenciales naturales y un clima que ha mantenido alejado al hombre durante siglos han hecho que la naturaleza permanezca intacta. El mar de Alaska, cuyo descubrimiento y exploración le costó la vida al inolvidable explorador Vitus Bering, soporta la base de toda la vida de los fiordos. En estos meses más cálidos, las aguas se llenan de vida. Uniendo los ecosistemas del agua y la tierra, numerosas aves marinas anidan y se congregan en los acantilados rocosos. Son ruidosas y mantienen una actividad constante entre la pesca y la construcción y cuidado de sus nidos. Junto a las grandes congregaciones de aves, es frecuente ver a las águilas calvas y a otras aves de presa esperando la ocasión de hacerse con un huevo o un pollo de la colonia. Pero no eran estas marsopas, águilas y gaviotas las que habíamos tomado como objetivo en nuestra ruta por Alaska. Queríamos filmar al mayor y más poderoso de los carnívoros terrestres americanos, y para ello teníamos que ir al sur de los fiordos, cerca ya de las Aleutianas, a la solitaria isla de Kodiak. Después de preparar nuestro equipo, embarcamos en una avioneta, el único medio de transporte en Kodiak, junto con las pequeñas embarcaciones pesqueras, que nos dejaría en el extremo sur de la isla, un lugar alejado de toda civilización que resultaba idóneo para nuestros propósitos. Las vistas desde el aire nos confirmaron lo salvaje y virgen del territorio. Salvo pequeños asentamientos costeros, Kodiak sigue siendo dominio absoluto de la naturaleza y de su más poderoso representante, el oso Kodiak, nuestro objetivo. En el aire, repasamos los consejos que los guardas forestales nos habían dado para el caso de entrar en territorio de osos. No andar por zona de vegetación elevada, hablar en voz alta para hacerte reconocer como humano y en ningún caso ponerse entre una madre y sus crías, pues esta es la causa del mayor número de ataques a seres humanos.
Cuando llegamos a nuestro destino, sentimos algo de inquietud. Todo el terreno estaba cubierto por vegetación elevada y se hacía imposible seguir las normas de seguridad. Decididos a filmar pese a las altas hierbas, recorrimos la costa buscando las huellas de los osos. Pronto encontramos los primeros rastros. Los restos de los salmones que son atrapados por los osos cerca de las orillas demuestran la existencia de los plantígrados y atraen a otros carnívoros más pequeños como este zorro rojo. No hizo falta esperar mucho para ver aparecer el primer lomo pardo y peludo en el horizonte. En estos primeros días de primavera, los osos acaban de dejar su hibernación y dan muestra del desgaste de los meses de ayuno. Están delgados y hambrientos después de consumir todas sus reservas de grasa en el sueño del invierno. Ahora, la vegetación y los salmones son abundantes y con tal cantidad de alimento pronto repondrán su peso y fuerza. Bastante miopes y cortos de vista, los osos cuentan con un notable oído y un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado para desenvolverse con éxito en su medio. Los jóvenes como este son más vulnerables después de la hibernación a las enfermedades y al ataque de otros osos adultos, sobre todo si se trata de hembras con crías, por lo que guardan buen cuidado de apartarse de su camino. Viendo el tamaño de las madres, es comprensible esta postura. El oso Kodiak, una variedad del más extendido oso grizzly, puede llegar a superar los 4 metros de altura y alcanzar los 1000 kilos de peso. Son excelentes nadadores y en parte han adquirido su descomunal tamaño en Kodiak por su excelente alimentación en la isla, compuesta en gran medida por los nutritivos salmones. En el santuario natural de Kodiak, los osos viven tranquilos y seguros de la depredación de su único enemigo, el hombre. Toda la naturaleza de Alaska se basa en un denominador común, el agua. El agua está presente en todos los lugares y en todas sus formas. Salada o dulce, gaseosa en las brumas o sólida en los hielos, el agua es la madre de toda la vida. Los glaciares salpican el territorio formando magníficos reinos helados. Están formados por la acumulación y compactación de nieves caídas en las zonas de nieves perpetuas de las montañas, lo que forma una masa compacta de hielo que se desplaza por gravedad montaña abajo. Son estructuras vivas y cambiantes y sus hielos, algunos milenarios, se mueven con velocidades que van desde unos pocos centímetros al año hasta 10 metros en un solo día. Rodeada de glaciares y en la orilla de los fiordos, encontramos la pequeña ciudad de Córdoba, un pueblecito aislado que basa su economía y subsistencia en la pesca del salmón. Sus gentes viven en y por el mar
Y los meses en los que los salmones vuelven del mar abierto a los ríos donde nacieron son una época de intenso trabajo en las pesquerías. Aquí se construyó un moderno puente, al que aún se conoce como el Puente del $1.000.000, en alusión a su alto coste. Poco después, la naturaleza de Alaska destruyó los pilares y desde entonces la única comunicación entre la gente de Córdoba y el exterior es a bordo de sus embarcaciones o atravesando los 40 kilómetros cuadrados de glaciares que rodean el pueblo. Córdoba sería nuestra última parada en tierras de Alaska. A través de los extensos bosques del Yukón y la Columbia Británica, atravesamos Alaska y Canadá hacia la frontera con Montana. Los impresionantes paisajes de Jasper y Banff nos acompañaron salpicados con sus valles glaciares, sus montañas aún nevadas y sus ríos de fuertes corrientes que saltan en numerosas cascadas. Con rumbo sur constante, disfrutamos del inicio de la gran dorsal americana, las montañas rocosas, que serían desde entonces nuestro guía particular por el oeste de los Estados Unidos y que en esta ocasión nos llevaban dentro del estado de Montana al Parque Nacional Yellowstone. En 1850, un solitario trampero de nombre Jim Bridger se hizo célebre en los pocos momentos en los que pasaba por los pueblos de los colonos por sus relatos fantásticos. En cuanto bebía 2 copas, hablaba de un lugar en donde existían ríos de fuego que cruzaban las llanuras y donde de vez en cuando la tierra temblaba y exhalaba columnas de vapor que se elevaban hasta 200 pies de altura, formando al caer lagos humeantes de hirvientes aguas. Jim Bridger, al que todos tomaron por loco, fue el primer blanco que describió el territorio de Yellowstone. Años después, en 1871, una expedición promovida por el gobierno y al mando del geólogo Ferdinand van der Veer Heyden explora los territorios colindantes al río Yellowstone. El último día de su campaña, cerca de la Navidad, el grupo de expedicionarios se reúne junto al fuego de campamento y, animados por las maravillas que les rodean, escriben una carta pidiéndole al presidente Grant que el territorio de Yellowstone se conserve intacto para el disfrute de toda la humanidad y se convierta en un gran parque público para los años venideros. Como consecuencia de aquella carta, el 1 de marzo de 1872 se instituye oficialmente el Parque Nacional Yellowstone, el primer parque nacional del mundo. Desde entonces el turismo ha ido creciendo progresivamente. De los primeros curiosos que venían en busca de aventuras y emociones, poco a poco se fue logrando una permanente llegada de visitantes que han dado vida y continuidad al parque. La geología de Yellowstone es digna del mejor de los relatos del trampero Bridger. El terreno volcánico cuenta con más de 100 géiseres y al menos 10.000 orificios en el suelo que arrojan vapores calientes, gases y aguas en ebullición.
Para los indios, este era un lugar terrible donde residían los espíritus malignos, algo similar a nuestro infierno. Para ellos, cada una de las erupciones de la tierra era el resultado de una lucha entre los demonios que habitaban bajo el suelo. Pocas veces se acercaban a estos terrenos humeantes y si lo hacían, propiciaban antes sacrificios en honor a sus dioses. Con bastante frecuencia, los géiseres y emanaciones sulfurosas producen alrededor de sus bocas formaciones de gran belleza. En muchos casos, el agua caliente contiene numerosos materiales disueltos que se depositan al enfriarse el agua, dando lugar a maravillas naturales como estas terrazas sulfurosas. Junto con la espectacular geología del parque, los animales son su principal atractivo. Acostumbrados a la falta de predadores, muchos animales se muestran confiados y tranquilos. Los uapitis, un ciervo gigante de Norteamérica, cuentan aquí con una numerosa población. Sus cuernas presentan aún la pelusa de recubrimiento que se caerá el mes próximo. Son animales nerviosos y aunque en el parque apenas tienen enemigos naturales, basta un ruido extraño para que se pongan alerta. Incluso los inofensivos coyotes pueden asustarles y hacerles huir al interior del bosque. Muchos son los animales que pueden encontrarse en las praderas y montes. Uno de ellos, descubierto para la ciencia por los propios Lewis y Clark, es el más veloz de los corredores terrestres del continente. La antilocapra o berrendo es un extraño animal al que se le llama equivocadamente antílope americano. Los berrendos tienen un cuerpo diseñado para correr. Sus pulmones, su corazón y su sangre son especialmente eficaces para el bombeo y aporte de oxígeno, lo que les permite llegar a velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. En el berrendo se conjugan caracteres de los ciervos, antílopes y jirafas. Son protagonistas indudables de las praderas norteamericanas, aunque sus poblaciones sean ahora solo una sombra de las antaño numerosísimas manadas que cubrían todo el oeste americano. Si el berrendo es un protagonista en el escenario de las praderas, el actor principal es sin duda otro herbívoro de mayor tamaño. El bisonte americano, descubierto para los occidentales por el inefable Cabeza de Vaca en su epopeya tras las 7 ciudades de Cibola, es el más significativo representante de la fauna norteamericana y un símbolo en el Parque Nacional Yellowstone. Con una altura en la cruz de hasta 1,80 m y un peso que puede sobrepasar los 1.300 kilos, el bisonte, mal llamado búfalo, es el rey de la pradera. El bisonte fue durante siglos el soporte de los indios del oeste americano y llegó a formar parte de su cultura. Su caza era precedida de solemnes ceremoniales preparatorios en los que se reverenciaba a Totonka, el dios bisonte. Los cazadores mostraban el respeto y agradecimiento que sentían por estos animales a los que debían su supervivencia. Todo se aprovechaba de las reses y su número no se veía mermado por las periódicas bajas ocasionadas por los indios. Con la llegada del hombre blanco, la suerte del bisonte cambió. Al principio, los colonizadores solo cazaban bisontes para suministrar alimento a sus colonias, pero a mediados del siglo pasado, con la creciente avalancha de colonos, comenzó una carnicería que a punto estuvo de acabar con la especie. De los 75 millones de cabezas que pastaban en las praderas en 1730,
A finales de 1889 solo quedaban un par de docenas de individuos. A la mortandad de bisontes siguió irremediablemente la de los pieles rojas. Mientras en los trenes se ofrecía a los viajeros como un entretenimiento más la posibilidad de disparar en marcha contra las manadas de bisontes, las últimas tribus de indios desaparecían por falta de alimentos. En 1902, el Congreso de los Estados Unidos destinó $50.000 para proteger al último rebaño del país. El lugar para hacerlo no fue otro que el Parque Nacional Yellowstone. Yellowstone cuenta con un número elevado de bisontes y las manadas pastan y se reproducen libremente. Vuelven a ser frecuentes las nubes de polvo que se confunden con los géiseres del suelo volcánico y que son producidas por las refriegas de arena y polvo que a los bisontes les gusta darse. En la época de celo, los viejos machos se acercan a los grupos de hembras y se forman grandes manadas. Los mugidos de estos gigantes se vuelven entonces un eco permanente de las praderas de Yellowstone. Tras la gestación, las hembras se apartarán del grupo y parirán terneros que pronto pasarán a formar parte de la manada. Los nacimientos se repiten con éxito todos los años y las manadas van fortaleciéndose. En las praderas vuelven a verse sus marchas majestuosas, resucitando las imágenes que siglos atrás atraían y maravillaban a los primeros pobladores de América. Al sur de la planicie de Yellowstone se encuentran, salpicando las áridas tierras de Colorado, Arizona y Nuevo México, otros testimonios de la historia y tragedia norteamericana. Para llegar a los restos de los antiguos asentamientos indígenas, tuvimos que aventurarnos por algunos escarpados caminos que nos llevarían al interior de los valles, únicos lugares fértiles en este abrasador desierto de Arizona. Los paisajes resultan sobrecogedores por su belleza, aunque en ocasiones los caminos por los que has de pasar para disfrutarlos te hacen olvidarte de este tipo de apreciaciones y te obligan a concentrar todos tus sentidos en la conducción. Sobre todo cuando viajas en un camión de 4 metros de altura y las cornisas rocosas te cierran el paso. Dar la vuelta en estas estrechas pistas, a cientos de metros del valle, exigió a Jesús Gallego, mecánico de la expedición, hacer uso de toda su pericia al volante de nuestro vehículo vivienda.
Superados los contratiempos, seguimos ruta descendiendo hacia los valles. Las cornisas rocosas que les rodean son tan altas que impiden la entrada de los rayos del sol, salvo en las horas del mediodía, lo que produce un descenso de las temperaturas en su interior. Como consecuencia, en los valles se conserva mucho mejor la humedad del suelo y el terreno se hace fértil, lo que atrajo a los primeros colonizadores de estas tierras. Aquellos descendientes de los nómadas que entraron por Bering y poblaron el continente se instalaron junto a los farallones rocosos y con el paso de los siglos florecieron culturas como las de los cesteros, Hohokam, Mogollón, Anasazi o Pueblo. En algunas rocas se conservan aún los petroglifos, dibujos testimoniales de aquellas culturas que hablan de sus dioses, sus cacerías y sus demonios. Los autores de estos dibujos levantaron sus casas al pie mismo de los cortados rocosos que les brindaban refugio y protección. Sus construcciones de piedra han perdurado al paso del tiempo, pero sus gentes desaparecieron de forma enigmática. Los parapetados enclaves que eligieron para construir sus pueblos no pudieron vencer a un enemigo que aún desconocen los arqueólogos. De la noche a la mañana, el pueblo Hopi desapareció sin dejar pistas sobre la causa. Tal vez fueron tribus enemigas o tal vez un cambio climático que acabó con sus cosechas y les expulsó de sus tierras. Ninguna hipótesis aclara de forma convincente una desaparición que fue tan súbita que dejó en algunos casos los platos aún con la comida servida en el suelo de los hogares. Los pueblos fantasmas guardan celosamente el secreto que acabó con sus habitantes. Si los antiguos pueblos desaparecieron en la niebla de la historia, otra tribu, descendiente de los atabascos del norte, se adaptó a la aridez extrema del desierto después de sufrir las penalidades impuestas por la fuerza invasora del hombre blanco. Contra todo pronóstico, los navajos se han hecho parte del desierto superando los rigores de la tierra y el clima. Ellos se denominan Diné, la gente, y sus costumbres se han visto influenciadas por los indios Pueblo, un grupo indígena que ya vivía en el oeste cuando ellos llegaron al desierto. La convivencia con ellos es extremadamente afable. Alfonso Antolínez, el más veterano escalador del equipo, se sometió a los rituales de curación del viejo chamán del poblado, acuciado por un dolor en los ligamentos de su rodilla. Esto nos permitió filmar algunas de sus más antiguas costumbres. El chamán realiza pases curativos sobre Alfonso recitando sus secretas y mágicas palabras, guiado por una monótona canción ceremonial. Oyendo su voz cascada y embriagados por el ritmo de su canción, el tiempo parece remontarse a los orígenes de la historia, cuando los navajos eran un pueblo orgulloso que dominaba las praderas y los valles americanos. Desde pequeño se nos enseña que los animales y las plantas que comparten el mundo con nosotros son nuestros hermanos y hermanas. Por eso, cuando hablamos de nuestras tierras, hablamos de algo sagrado, del lugar donde mora el espíritu del indio. Es la península Valdés. Caletas, ensenadas, restingas, playas arenosas y un clima dulcificado por la brisa atlántica convierten a Valdés en lugar de concentración de la fauna marina cuando se inicia la primavera austral. Las primeras descripciones de los navegantes definían a los pingüinos como peces emplumados. Son en realidad aves
que han modificado por completo su organismo para adaptarse a la vida acuática. Ahora solo precisan salir a tierra 2 veces al año para nidificar y para mudar la pluma. En Península Valdés anida el pingüino de Magallanes, una especie propia de latitudes más tropicales que, sin embargo, prefiere instalarse en las frías aguas del sur. Nada más arribar a la costa, inicia su cortejo nupcial. La procreación es una prolongada y desgastante fase en el año biológico de los pingüinos. Para empezar, la pareja ha de elegir el emplazamiento del nido en un lugar algo retirado de la costa para no sufrir la inundación de las mareas más altas. Luego viene la propia construcción del nido, que debe forrarse de vegetación para hacerlo más confortable. El nido es fabricado bajo tierra para tener asegurada la regulación térmica. Los pingüinos son seres tan preparados para el frío que uno de sus problemas en tierra firme es precisamente el exceso de calor en los días soleados. Una cavidad de casi 3 metros de profundidad asegura una temperatura uniforme. Cuando casi todas las parejas ya se han formado, quedan individuos desplazados que no se resignan a la soltería. Intuyen que deben encontrar pareja cuanto antes, pues si se retrasan, los pollos serían tardíos y no tendrían tiempo para completar su desarrollo antes de que se enfriaran las aguas. Su ansiedad es tal que llegan a profanar los nidos ajenos. La respuesta es contundente. Los pingüinos son monógamos y los propietarios del nido ya formado no toleran semejante invasión, propinando al intruso un desmesurado castigo. El tenido por pacífico e inofensivo pingüino ofrece una faz muy distinta, feroz y despiadada cuando se trata de defender la propia intimidad. El combate no es ritual, sino brutal, sanguinario, y es frecuente que termine con ejemplares muertos o gravemente mutilados. Pero el vencido aún conserva su desafiante orgullo y... La serpiente emplumada fue desterrada por los seguidores de Tezcatlipoca, señor de la vida y de la muerte, maestro de hechiceros y amo de las órdenes guerreras de las águilas, de los jaguares y de los coyotes. A la caída de los toltecas, otra tribu tomó el relevo de la soberanía, los aztecas. Los aztecas levantaron la impresionante ciudad de Tenochtitlán en una pantanosa isla del lago Texcoco. Con ellos, los dioses sanguinarios alcanzaron su mayor protagonismo y los sacrificios humanos llegaron a sus cotas más elevadas. Huitzilopochtli, dios del sol, necesitaba alimentarse diariamente con el corazón y la sangre de los hombres. En los 4 días que duró la celebración de la ampliación del gran templo de Tenochtitlán, 20.000 prisioneros fueron sacrificados al dios sanguinario. El emperador Moctezuma II, temeroso de la vuelta de Quetzalcóatl, consultó las profecías de los sabios. Serpiente con plumas, alto, rubio y con barba. El más sabio de todos los reyes volverá un día para gobernarnos y restaurar su reinado. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entraba en la capital del Imperio Azteca. Los descendientes de aquellos mayas que encabezaron la cultura de todo un continente viven aún en la selva de Yucatán en un estado de extrema pobreza.
Nada queda de la gloriosa civilización de sus antepasados, y en los pequeños poblados los mayas se consideran afortunados por el hecho de sobrevivir a tanta penuria. Los poblados donde viven, escondidos y olvidados en mitad de la espesura, son lugares infectos donde hombres y animales dan muestra de una miseria extrema. Nada queda de la cultura ni del orgullo de aquella raza que declinó y se derrumbó a lo largo del siglo IX para no levantarse jamás. En sus rezos y ceremonias se ve la hermandad de dos religiones que se han convertido en una sola. A las antiguas oraciones a sus deidades precolombinas han añadido los rezos cristianos aportados por los misioneros españoles. Ya no se celebran sacrificios de sangre. Nada queda de sus rezos a Tlaloc, dios de la lluvia, a Chalchihuitlicue, diosa de las aguas, ni a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, el dios vengador que olvidó a sus siervos, ofendido por su exilio y por los siglos del dominio de los dioses profanos. La cristianización, principal justificación de la conquista española, cambió las religiones de un continente. Con la llegada del amanecer, los pequeños poblados recobran la vida. En uno de ellos, la expedición prepara la siguiente etapa del recorrido, atrayendo la atención de los curiosos niños mayas. Mientras planificábamos nuestro itinerario, Alfonso Antolínez intentó una vez más curarse los ligamentos de la rodilla, poniéndose en manos del curandero del pueblo. Estos chamanes, curanderos que han aprendido de sus antecesores cuanto saben de medicina, son una figura que ya existía desde el tiempo de los primeros mayas. Algunos de sus remedios, que se basan en el conocimiento de las plantas y animales de su medio natural, pueden dar resultados sorprendentes. Por desgracia no fue este el caso, y Alfonso siguió ruta con la rodilla dolorida hasta el final de nuestro viaje. Antes de reemprender la ruta, aprovechamos para limpiar nuestro material, incluyendo los platos sucios que también se le daba fregar a Gerardo, nuestro jefe. El equipo fue revisado realizando las reparaciones necesarias y el diario de la expedición volvió a ponerse al día. De vuelta a las estrechas y pedregosas pistas, nos dirigimos hacia la costa este. Los caminos son estrechos y no suelen tener tráfico alguno, pero como en todo, siempre hay una excepción. Con algunos contratiempos de poca importancia, provocados por el volumen de nuestra casa rodante, llegamos por fin a orillas del Caribe, uno de los mares más hermosos del mundo, en un lugar que se conoce con el nombre de Placer. Antes de acostarnos, bajamos la piragua de los vehículos y nos relajamos con un poco de ejercicio en la tranquilidad de una tarde dorada. Con las brumas del amanecer, los pelícanos y cormoranes se reúnen para pescar. Poco después, con los primeros rayos del sol, los hombres se suman a la pesca en pacífica competencia y las capturas de unos y de otros se suceden sin problemas. Las redes que se lanzan desde las barcas contrastan con el más expeditivo método de los pelícanos, cuyos picados rara vez acaban sin una captura. La salida de las embarcaciones puso a nuestro campamento en marcha.
Eran precisamente los pescadores a los que queríamos filmar en esta ocasión, y decidimos unirnos a ellos a lo largo de una de sus jornadas. Sus vidas se desarrollan con una marcada rutina diaria. Al despertarse, la naturaleza les regala un nutritivo desayuno. Los cocos de las numerosas palmeras que les rodean son un buen alimento para empezar el día. Con este ingenioso y sencillo método, el desayuno queda listo enseguida. Ahora, el experto jefe de familia inspecciona las condiciones climatológicas antes de salir al mar. Si el tiempo se promete bueno, empieza entonces el día de pesca. Después de preparar la barca en pocos minutos, salimos al mar acompañando a nuestros amigos. La familia que hemos elegido como protagonista de nuestras filmaciones son pescadores de langostas. Armados de finos arpones, eligen con ojo de expertos los lugares donde prevén buenas capturas y se sumergen a probar suerte. El mar es tan cristalino que podemos seguir las evoluciones de la pesca sin perder detalle. Poco después empiezan a llegar las primeras capturas. Más chiquita. En ocasiones, el pescador trae más de una langosta después de una inmersión. Los buceadores tienen una extraordinaria resistencia, aguantando la respiración, y esto se traduce en más langostas capturadas. El capitán de la embarcación, un gordo y simpático mestizo, nos muestra orgulloso las capturas recién pescadas. Cuando hay bastante langostas a bordo, los pescadores regresan a la costa. De camino nos cruzamos con otra lancha. Estos son pescadores de anzuelo, y el día parece habérseles dado bien a tenor de la enorme barracuda que nos enseñan rebosando felicidad. Al llegar a la costa, la rutina continúa. Las capturas son limpiadas a la orilla del mar para luego ser llevadas a las casas donde serán cocinadas o preparadas para la venta. Esa noche nos dimos una buena cena. Una semana más tarde, a poca distancia de allí, íbamos a realizar nuestro último objetivo en tierras mexicanas. Queríamos conocer y filmar los arrecifes coralinos del Caribe, de los que tanto habíamos leído y escuchado, y para ello elegimos la paradisíaca isla de Cozumel. De las 7000 islas y arrecifes coralinos que hay en el Pacífico, Cozumel es una de las más admiradas. La riqueza de los fondos marinos de la isla la ha hecho famosa entre los buceadores que vienen a sus parques naturales submarinos buscando las especies desaparecidas en otras partes. Una vez embarcados nuestros equipos, navegamos hacia el arrecife donde haríamos las inmersiones. A bordo de nuestro barco reinaba una gran emoción. Llevábamos mucho tiempo esperando el momento de volver a bucear. Antes de llegar a nuestro destino revisamos el material de inmersión. Los equipos de buceo llevaban meses en el interior del camión y desde su salida de España habían permanecido en sus armarios, por lo que pusimos especial cuidado en su chequeo. Los trajes estaban un poco acartonados por la falta de uso, pero no había nada que no se pudiera solucionar con unas cuantas inmersiones. También la cámara pasó la inevitable revisión antes de sumergirnos en las cristalinas aguas del Caribe. Los arrecifes de coral son ecosistemas tan ricos y bellos como frágiles. Ningún lugar de la Tierra presenta una diversidad de formas vivas como este. El propio arrecife es obra de la actividad incesante de millones de seres vivos, los pólipos coralinos. Estos diminutos seres transforman las sustancias disueltas en el agua en caliza recifal, con la que construyen sus casas fortificadas.
Miles de generaciones de colonias de distintas especies de coral acaban dando un arrecife de gigantescas proporciones. El mayor de ellos, en Australia, se extiende a lo largo de 2000 kilómetros. La caliza que encierra sería suficiente para levantar más de 8 millones de pirámides como la de Keops, en Egipto. Las cuevas y pasadizos de este arrecife se estrechan, dejando pasar cada vez menos luz. Desde la superficie es fácil seguir nuestro avance por las estelas de burbujas que vamos dejando atrás. En estas grutas sin luz, las algas no pueden crecer y se produce la consecuente pérdida de especies. Pero si se insiste en la búsqueda, se llega por fin a los rincones donde los peces se concentran en cardúmenes. Las especies de peces del coral tienen las más vistosas formas y colores. Son animales territoriales y con frecuencia se unen en parejas para defender y marcar su territorio. Estos peces ángel son compañeros frecuentes de los buceadores del arrecife. Como tantos otros peces coralinos, se alimentan de infinidad de invertebrados y algas que viven en la colonia y que son el sustento base de toda la comunidad. Junto con los corales, el arrecife está formado por distintos organismos vivos. Las algas calcáreas rellenan los agujeros de la colonia de pólipos y sobre estas se asientan gorgonias, esponjas, ascidias y muchos otros extraños invertebrados que a primera vista pasan desapercibidos o son tomados por plantas. En el parque natural, los peces están protegidos y no sufren ningún daño de los buceadores. Como consecuencia, uno se puede acercar a ellos con bastante facilidad. Y si encima les ofreces algo de comer, en poco tiempo te ves rodeado de ellos. Los meros son numerosos en las aguas del arrecife, y su tamaño les hace muy atrevidos, por lo que todos disfrutamos de su compañía. Al no ser agresivos con los peces, los hombres se han hecho aquí sus amigos y son tolerados por ellos. Incluso los que pudieran parecer agresivos a primera vista, como esta morena verde, son dóciles y tranquilos al no sentirse amenazados. Aprovechando esta circunstancia, disfrutamos jugando con tan inusual compañía. En el arrecife, los colores y las formas tienen gran importancia. Son los fondos marinos con mayor visibilidad y los peces e invertebrados aprovechan esta circunstancia de la forma que más les conviene. Muchos son los que optan por el camuflaje, que les hace pasar desapercibidos sobre los corales. Si esta táctica falla, solo queda correr y lanzarse a las oscuras profundidades. Los peces ballesta prefieren otros métodos de defensa. Su aleta dorsal está formada por 3 espinas. Cuando se sienten atacados, levantan la primera de ellas y la bloquean con la segunda, con lo que pueden encajarse en las cavidades de las rocas o atragantarse a un depredador que intente tragárselos. También las morenas se camuflan en el arrecife. Estas son morenas moteadas, más pequeñas y desconfiadas que sus hermanas verdes, y no resulta tan fácil hacerse amigo de ellas. Los trabajos de filmación e investigación submarina nos llevaron a conocer un poco más de cerca el fascinante mundo del arrecife y sus extraños habitantes.
Era nuestro último objetivo en México y no pudimos encontrar mejor despedida antes de adentrarnos en las selvas de Guatemala. Llegó por primera vez a Centroamérica, encontró en las selvas un hogar idóneo para desarrollar su incipiente cultura. Al amparo de los bosques, las distintas tribus y pueblos fueron diferenciándose y con las diferencias llegaron inevitablemente las luchas. Desde entonces, las tranquilas y pacíficas selvas centroamericanas han sido testigos de las más violentas confrontaciones entre razas hermanas enfrentadas en luchas suicidas. Como resultado, la historia de esta tierra entre dos mundos ha estado salpicada desde sus orígenes de sangre y muerte. Las tierras de Centroamérica, escenario de las más crueles guerras y lugar de los más tranquilos paisajes, sería nuestro siguiente objetivo en la ruta de las Córdobas. En mitad de la selva del Petén, en el norte de Guatemala, se levantan aún las últimas torres de lo que fuera la ciudad sagrada de los mayas, Tikal. La ciudad, abandonada en el año 900 de nuestra era, contaba con numerosas pirámides-templo que llegaban a elevarse más de 40 metros sobre el suelo y que aún sobresalen por encima de la selva. Las ruinas de Tikal fueron nuestra primera escala en Guatemala después de cruzar la frontera con México. Tikal comenzó a construirse en medio del territorio de los antiguos mayas quichés. En un principio era únicamente un lugar de culto y veneración, pero con el paso de los siglos acabó siendo una urbe que se extendía sobre 160 kilómetros cuadrados y albergaba a más de 50.000 personas. Más de 10.000 construcciones se esconden aún debajo de la enmarañada selva y solo se ha desenterrado parte del esplendor de su núcleo central. Los 2 kilómetros cuadrados de templos, edificaciones religiosas y palacios fueron el corazón de la ciudad, la Acrópolis Santa, a partir de la cual crecieron aldeas agrícolas satélites. Los mayas, que desconocían la metalurgia, eran sin embargo grandes maestros en el trabajo de la madera y sobre todo de la piedra caliza. Aún sin tener animales de tiro que les ayudaran, fueron capaces de levantar las impresionantes pirámides que se conservan después del paso de los siglos. Las ruinas de este centro de peregrinación, descubierto en 1853 en el interior de estas singulares selvas tropicales secas, fueron la introducción al país más pintoresco de Centroamérica. Con rumbo sur, la expedición dejó atrás la selva del Petén y fue internándose en Guatemala a través de paisajes boscosos y carreteras estrechas de fácil conducción. Las pistas de acceso a los pueblos del sur estuvieron llenas de paradas involuntarias provocadas por distintos imprevistos. Nuestro convoy
Especialmente el camión vivienda despertaba la curiosidad de los lugareños, al igual que la de los policías, que frecuentemente nos daban el alto. Después se desarrollaba una rutina a la cual acabamos acostumbrándonos. Los agentes curioseaban el interior del camión, nos pedían la documentación y se despedían amigablemente del grupo. Otras veces era la necesidad de auxiliar a algún extranjero que, como nosotros, se encontrara recorriendo tierras extrañas, lo que paraba nuestra marcha. Ir con un vehículo inadecuado por las pistas centroamericanas implica un riesgo muy alto de quedarte atrapado en el barro en cuanto caen 4 gotas de lluvia. Las pistas son de tierra suelta y el barro se convierte en una trampa infalible para los vehículos preparados para la ciudad. A la curiosidad de los policías y al auxilio de los viajeros, se unieron a lo largo de la ruta las paradas inevitables debidas a nuestros propios vehículos. Durante el año de expedición, sufrimos más de 40 pinchazos, cambiamos 30 cubiertas y reparamos un sinfín de averías. Estas ocasiones eran aprovechadas con frecuencia para rellenar los depósitos de combustible, que a lo largo del año almacenaron cerca de 250.000 litros de gasóleo. Pese a las numerosas paradas, la expedición siguió ruta sin mayores problemas, atravesando los humildes pueblos del interior de Guatemala. Nuestro siguiente objetivo eran otras poblaciones de más al sur, cuyo carácter pintoresco y aislado permite ser testigo del modo de vida de los antiguos campesinos mayas. Para conocerlo, hay que llegar al que algunos consideran el lago más bello del mundo, el lago Atitlán. Rodeado de volcanes y selvas, Atitlán es un escenario natural fascinante. Su nombre significa en lengua nahuatl, la lengua de los mayas, lugar de mucha agua. Los primeros habitantes del lago procedían del norte del país, de las tribus que surgieron tras la desintegración del Imperio Maya. Desde las primeras horas del día, las barcas de los pescadores navegan faenando por la superficie del lago. Las tareas de los habitantes del lago se diferencian según las distintas tribus. Las mujeres descendientes de los tzutuhiles se dedican a tejer y bajan en grupos a las orillas del lago para lavar la ropa. Los tzutuhiles no trabajan el campo ni llevan a sus hijos colgados de la espalda, tareas que se reservan las mujeres de los pueblos cachiqueles. Ellas son artesanas y cambian sus tejidos por los productos de las huertas en los mercados de los pueblecitos ribereños. Para llegar a los distintos pueblos, algunos separados por kilómetros de selva, el mejor medio de transporte es a bordo de los pequeños cayucos impulsados a remo. Los pueblos carecen de industria y su escaso desarrollo se basa en la compraventa que permite el intercambio de los productos de primera necesidad. Los mercados de Atitlán, muestra de todo el color, artesanía y belleza de los mayas guatemaltecos, son los centros impulsores de la economía local y atraen al turismo internacional que trae consigo un importantísimo dinero extra. En los efímeros puestos se venden gran variedad de mercancías. Los productos de las huertas aparecen junto a telas bordadas, pescados frescos del lago, frutas de las selvas y esculturas y cerámicas de los artistas. Pasear por sus estrechas calles formadas por los puestos de venta es una experiencia inolvidable. Los olores de las frutas maduras se mezclan con los de desconocidas especias, endulzando el aire. En los mercados son generalmente las mujeres las que llevan la voz cantante y suelen ser ellas las que se ocupan de la compra y venta de alimentos mientras los hombres están en las huertas o pescando en las barcas. El colorido de sus huipiles, blusas bordadas de llamativos colores, ha llegado a ser un distintivo de su cultura. Tanto las telas como los tintes están sacados de productos naturales y se elaboran artesanalmente por las mujeres tzutuhiles. Los telares de madera se manejan con maestría heredada de generación en generación. Incluso los dibujos y motivos ornamentales son perpetuados por la tradición y se conservan año tras año.
Admirando la artesanía desbordante de los pueblos de Atitlán, llegamos a Chichicastenango, cuyo mercado es el más importante de la región. Todos los jueves y domingos, Chichicastenango organiza su popular mercado. Aquí se congregan todas las gentes y mercancías del lago y es el lugar ideal para realizar las compras de artesanía maya y estudiar su singular religión. En el interior de las iglesias coloniales, los mayas desarrollan un culto híbrido entre su religión ancestral y aquella que trajeron los conquistadores. En un lugar próximo al mercado, conocido como Cerro Tuscaj, fuimos testigos de una ceremonia religiosa de este culto híbrido. El sacerdote y su familia dibujan en el suelo símbolos con azúcar sobre los que se colocan las pastillas de estoraca, que servirán para esparcir un aroma agradable a los 4 puntos cardinales durante la ceremonia. Al fuego de las velas, símbolos de la luz de la vida, el azúcar y la estoraca se queman, atrayendo el beneplácito de los dioses, que escucharán entonces de buen grado las oraciones. En el altar mayor se puede ver la representación de las dos religiones. Junto a la cruz cristiana encontramos la cabeza de un ídolo maya, la piedra Pascual Abaj, un dios de las antiguas culturas. El sacerdote da de beber alcohol al dios Abaj y a la sedienta tierra antes de purificar el aire quemando incienso y copal. Una vez atraídos los espíritus positivos, llega el momento del sacrificio que acabará con la vida de un desafortunado gallo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Los antiguos dioses siguen exigiendo sacrificios de sangre para atender las peticiones de su pueblo. Pascual Abaj, piedra de la maya, guía por senderos llanos a los extranjeros en su andar por nuestras tierras. Protégeles, Abaj, y llévales con bien de regreso a sus hogares. De vuelta a las pistas y siguiendo rumbo sur, dejamos Guatemala para internarnos en El Salvador. Conduciendo por el salvadoreño departamento de Córdoba, poco podíamos sospechar que nos esperaba uno de los sustos más fuertes de cuantos habríamos de pasar en nuestro viaje. Un giro para evitar la colisión con una furgoneta sacó a nuestro camión vivienda de la carretera y sufrimos un aparatoso accidente. Los ocupantes de la cabina resultaron milagrosamente con heridas de poca consideración, pero el camión estaba destrozado. Los aldeanos de las proximidades nos aconsejaron que pidiéramos la protección del ejército, porque era seguro que sin protección el camión sería desvalijado durante las horas de oscuridad. Aquella fue una noche muy larga. Todos pensábamos, sin poder conciliar el sueño, si el camión tendría arreglo. De ello dependía la continuidad de la expedición, que ya había superado su ecuador sin mayores percances. Poco después de amanecer apareció por fin la grúa. El camión presentaba un aspecto desastroso y no sabríamos realmente los daños hasta que no lo revisáramos en un taller. La desesperación del momento y la falta de otras alternativas nos obligó a salir del paso con unos medios realmente precarios. A los desperfectos causados por el accidente se unieron los provocados al poner en pie el vehículo. Una vez sobre las ruedas y recompuesto sobre el terreno cuanto era posible, llevamos el camión a un taller recomendado por la Embajada de España en El Salvador. Allí comenzamos a valorar los desperfectos. El interior de la caja, nuestra casa durante el viaje, estaba totalmente destrozado. Algunos materiales de nuestros equipos de filmación y buceo debían ser reparados, pero todo carecía de importancia comparándolo con los desperfectos del motor al que se le había rajado un cilindro. Mientras el camión era reparado, aprovechamos para conocer de cerca la capital del país, la ciudad de San Salvador.
San Salvador es una ciudad pequeña que cuenta con una población de cerca de 470.000 habitantes. Cuando llegamos, nos encontramos con un pueblo acostumbrado a vivir con la guerra en sus vidas. La presencia de soldados y patrullas armadas era casi una constante en las calles de la ciudad. Las cicatrices de la guerra se veían en edificios y calles donde la vigilancia y control del ejército nos hizo tener frecuentes contactos con ellos. Poco a poco, empezamos a conocer la historia y vida de este pueblo. En la última década, los enfrentamientos entre el ejército y el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí han causado más de 70.000 muertos y más de 1 millón de salvadoreños han tenido que abandonar sus hogares. Durante nuestra estancia en la capital pudimos conocer a algunos de los protagonistas de esta violenta historia. Lucha esta frontal que vive el pueblo contra la opresión. Primero pasó por una fase pacífica de elecciones, de organización, de protestas. Pero el pueblo no recibió solución a sus problemas, sino que recibió garrote y fusil. Antes de que estallara la guerra frontal, habían miles de salvadoreños asesinados. He estado 5 veces en la cárcel, las 5 veces he sido torturado. Siempre estoy vigilado. Tengo 2 sobrinos asesinados, una hermana en el exilio, un hermano que regresó hace 4 meses del exilio. Mi madre de 70 años ha vivido exiliada. Sabemos que aquí nos van a matar. Sabemos, yo personalmente sé que estoy viviendo, gracias a Dios, como dicen en broma, tiempo extra. Sabemos que vamos a morir en esta lucha. Hay un interés de la comunidad internacional, ahora expresado con resoluciones de las Naciones Unidas y particularmente con la presencia de ONUSAL en este país. Nosotros vemos una esperanza. La comunidad internacional está presente aquí. Los oligarcas, los militares y el gobierno han entendido que este país está insertado en una comunidad internacional, que no pueden vivir ahí. Tras tantos años de violencia, tras tantos años de derramarse sangre de víctimas inocentes, tras 10, 12 años donde hay decenas de miles de muertos, las Naciones Unidas tienen un rol bastante primordial porque las 2 partes involucradas en esta guerra civil, vale decir el gobierno y el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, han pedido que Naciones Unidas esté tratando de negociar con las 2 partes, proponer fórmulas conciliatorias y de hecho en 17 meses de trabajo muy intenso, de un esfuerzo muy particular desde el punto de vista diplomático, se ha logrado ya acuerdos muy importantes en este país centroamericano, el más pequeño y el más habitado de la región. Y tal vez el mejor presente que podría tener para esta Navidad del 91 este sufrido pueblo del Salvador sería que les pudiéramos anunciar que por fin los salvadoreños, sean de uno u otro bando, se van a dar la mano, se van a dar un abrazo de hermanos, porque lo son a pesar de este enfrentamiento tan violento y estas miles y miles de víctimas que tienen entre ellos. El 16 de enero de 1992, algo menos de un año después de nuestra estancia en El Salvador, se firmaba un tratado de paz en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Los trabajos de la ONUSAL dieron por fin sus frutos y una relativa paz parece haberse conseguido en este país agotado. Aunque aún pasarán muchos años hasta que las heridas de la guerra se cierren, los salvadoreños sabrán olvidar para alejarse de la violencia que viven desde hace años. Esto se empieza a arder, tiene que lo pague. Cerca de un mes después del accidente, Jesús y Alfonso, los conductores del camión, estaban de nuevo en forma. Aunque un poco magullados y contusos, volvían a estar dispuestos a reanudar la ruta. No hace falta ni pintar ni nada.
Cuando el camión estuvo reparado, nos despedimos agradecidos de nuestros amigos de la embajada, que también se portaron con nosotros en momentos tan difíciles, y volvimos a ponernos en marcha. Gracias a la ayuda recibida desde España, nuestra casa rodante volvía de nuevo a las pistas americanas. El próximo objetivo, después del belicoso Salvador, eran las selvas del país más pacífico de toda Centroamérica, Costa Rica. A la altura de 30 metros, las montañas se enterraron en un denso vapor blanco que subía como columnas de humo desde las partes más emboscadas. Nada, salvo la realidad, puede dar una idea de la maravilla, la magnificencia del escenario. La emocionada descripción de Charles Darwin al encontrarse por primera vez ante una selva lluviosa es comprensible. Pocos ecosistemas muestran una riqueza y diversidad como la selva lluviosa tropical. Es un mundo de brumas donde el agua entra en un ciclo particular y acelerado. Las 3/4 partes del agua que cae en las lluvias vuelven a la atmósfera por evaporación y transpiración de la cubierta vegetal, cerrando el ciclo en un solo día. Durante este proceso, el agua flota en el aire cargado de humedad y sirve de filtro contra los fuertes rayos del sol tropical. De esta manera, las selvas crean nubes y a su vez estas mismas nubes contribuyen a la creación y cuidado de las selvas. Para llegar al interior de la jungla no existen caminos ni pistas de acceso, y el único medio de conseguirlo es por medio de los cursos fluviales que se abren en la espesura. El rafting por el río Pacuare nos sirvió para disfrutar de la emoción de este deporte mientras nos internábamos en el interior de los bosques vírgenes de Costa Rica. Después de vencer los rápidos, el río se calma y las suaves corrientes permiten una tranquila observación de la selva que lo rodea. Es la entrada a uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Aquí se almacena más del 50% del material genético del planeta. Mientras que un bosque templado puede tener unas 12 especies de árboles distintas por hectárea, el bosque húmedo llega a superar las 300. La lluvia es aquí una constante. Las precipitaciones medias anuales superan los 2000 milímetros y están repartidas uniformemente a lo largo de todo el año. Las plantas se han adaptado a la permanente caída del agua y cuentan con mecanismos para deshacerse del sobrante que podría perjudicarlas. En el interior de las junglas costarricenses, la vida se multiplica en infinidad de especies. La diversidad de la vida despliega aquí todo su potencial. Al igual que las plantas, los animales también se han adaptado a este exuberante medio, dando multitud de formas y colores.
El camuflaje es una de las adaptaciones más viables en el claroscuro mundo del interior de la espesura. Algunos predadores, como el ocelote, han conseguido una piel moteada que les oculta de los enemigos y les permite acercarse a sus presas. En el interior de la selva, donde los rayos de luz y las sombras de la vegetación se alternan, los cazadores moteados se hacen invisibles. Un primo más pequeño del ocelote, el tigrillo o margay, ha conseguido igualmente una piel de camuflaje. Por desgracia, la evolución no contó con la codicia del hombre y las pieles moteadas han puesto en peligro a estos felinos miméticos. Tanto el ocelote como el tigrillo se encuentran actualmente en grave peligro de extinción y cada vez se hace más difícil poder observarlos en el interior de las selvas. En un mundo lleno de cazadores y presas, cualquier lugar puede esconder una trampa mortal. Inmóvil como una rama, este lagarto espera la proximidad de su presa, en este caso una mantis religiosa. Con su blanco a la vista, el cazador hace caso omiso de otros insectos de menor tamaño que corretean por su cuerpo. Ahora, nada le desviará de su objetivo. Las selvas están repletas de vida y muerte. Infinidad de seres invertebrados encuentran su lugar en los distintos nichos de la espesura. El propio bosque es una entidad cambiante, en permanente renovación. Miles de organismos, como estas hormigas cortadoras de hojas o zompopos, transforman continuamente el medio. Todo se mueve, todo cambia y renace en un frágil ciclo cuyo soporte lo constituyen la hermandad entre la cubierta vegetal y el agua. El 95% de las precipitaciones queda retenido por las raíces de los árboles para luego ir alimentando poco a poco a los ríos o volver a las brumas de la selva. Toda la naturaleza del ecosistema depende, pues, de los árboles. Todos sus animales, todas sus especies, todas las joyas evolutivas que dan vida y color a las fabulosas selvas lluviosas. Cuentan que Izamna, el más poderoso de los dioses, castigó a una de sus hijas a no descender de nuevo a la tierra. La diosa pidió piedad a su padre, pues la selva era el lugar que más amaba porque estaba repleta de flores. Izamna, no queriendo retractarse de su palabra, pero apiadándose de su hija, puso entonces alas a las más bellas flores de la espesura para que subieran al cielo a acompañar a la diosa. Cuentan que de esa manera nació el colibrí. En el Caribe panameño, cerca de la inhóspita selva del Darién, 350 diminutas islas coralinas componen el archipiélago de San Blas, la casa de los indios Cuna. Las islas son parte de la llamada reserva de Cunayala, una porción de tierra propiedad de los indios que protege su antigua cultura. Para observar de cerca la vida de los Cuna, viajamos al archipiélago antes de seguir ruta hacia Venezuela.
En las islas hay cerca de 30.000 indios repartidos en 60 pequeñas aldeas. Los kunas viven de la agricultura y de la pesca. Sus embarcaciones a vela les permiten faenar por las ricas aguas del arrecife, de donde extraen a diario buena parte de su sustento. Con la ayuda del viento y la pericia del timonel, algunos pescan siguiendo un arte similar a la cacea o curricán español. Otros, menos deportistas pero más prácticos, utilizan pequeñas redes elaboradas a mano. En un mar tan rico como este, la pesca no resulta difícil y las barcas regresan siempre con abundantes capturas. En tierra, los indios kuna están permanentemente atareados. Con la caña de azúcar elaboran una energética y rica bebida. En el proceso, las cañas deben ser prensadas para extraer de ellas el líquido cargado de azúcares con el que prepararán su brebaje. Para ello emplean una rústica prensa construida con 2 largos troncos sobre los que un hombre salta a modo de motor. Los troncos atrapan y exprimen las cañas, extrayendo de su interior todo el dulce líquido que es recogido en un recipiente. El trabajo se realiza en equipo con sorprendente rapidez. Una vez extraído todo el zumo, las mujeres lo llevan al interior de sus chozas donde se prepara el jarabe sobre una pequeña hoguera. El resultado es una bebida dulce y espesa que resulta muy agradable al paladar, al menos al de Manolo, nuestro cocinero y productor. Está buenísimo. La mayor parte de las tareas en los poblados se centran en el procesado y elaboración de los productos extraídos de las huertas y de la selva. Como en todas las culturas centroamericanas, el maíz es un pilar importante de la alimentación y economía kuna. También las frutas son procesadas para su consumición. Con un clima que permite varias cosechas al año y una selva rica en árboles frutales, los kunas no tienen problemas de alimentación. Las vitaminas e hidratos necesarios los sacan de sus tierras y el mar se encarga de aportarles las proteínas. Por último, el agua dulce la obtienen de los pozos naturales de las islas. Su extracción es fácil al estar el agua casi en superficie, pero algunas veces puede ocasionar situaciones embarazosas si se pone demasiado entusiasmo delante de la cámara de unos extranjeros. A diferencia de otras razas indígenas, los kunas son propietarios de sus tierras. Sus tradiciones, su artesanía y sus costumbres siguen arraigadas entre ellos sin interferencia de pueblos invasores. Las mujeres continúan adornándose como lo hacían las generaciones anteriores. Los adornos de brazos y piernas son un denominador común entre las mujeres de la reserva. Estos los complementan con pinturas procedentes de tintes naturales con los que se dibujan de forma característica una raya desde la nariz hasta la frente. La cáscara de un coco les sirve de recipiente para el tinte sacado de algunas semillas y una larga espina hace las veces de pincel. Aunque los adornos acaban produciéndoles deformaciones en brazos y piernas, las kunas siguen adornándose sin prestarle demasiada importancia a las futuras consecuencias, negándose a abandonar las tradiciones que son la garantía de supervivencia de su pueblo. Dejando atrás el archipiélago de San Blas, entramos por Venezuela en América del Sur. Grandes extensiones de tierra virgen cubren una región poco conocida donde mesetas de paredes verticales, los tepuís, crean abismos boscosos desde los que los ríos se desploman en la espesura en saltos más elevados que los de cualquier otro río de la tierra. Estas son las tierras de El Dorado, el mundo perdido que atrajo la atención de aventureros, geógrafos y poetas. Al
sur del país, cerca de la frontera con Brasil, una vasta llanura conocida como la Gran Sabana contrasta con las selvas que la rodean. La monotonía del paisaje solo se ve interrumpida por los numerosos ríos y saltos de agua. Las cataratas son frecuentes en las tierras venezolanas y crean escenarios naturales fascinantes. A través de las llanuras de la Gran Sabana, nos aproximamos a la frontera con Brasil, país donde desarrollaríamos nuestros siguientes estudios y filmaciones. Las pistas de la sabana son fáciles de transitar la mayor parte del año, pero cuando comienzan las lluvias y las inundaciones son frecuentes, pueden suponer un serio obstáculo y solo son recomendables para los vehículos todoterreno. Las inundaciones, que tantos problemas dan a los conductores, son recibidas con alegría por los niños de los poblados que juegan y se refrescan en las corrientes. Para otros, sin embargo, suponen serios problemas. En nuestro camino tuvimos oportunidad de ayudar a conductores y lugareños perjudicados por estas lluvias. Nuestro camión sacó varios vehículos del agua y los todoterreno pudieron llevar a los enfermos que íbamos encontrando hasta los hospitales más cercanos. En casos como los de este niño con un ataque de apendicitis, la falta de transporte puede suponer un serio peligro de muerte. Por suerte, en esta ocasión, llegamos a tiempo para salvarle. En algunas ocasiones, aún para nuestros vehículos, se hacía imposible el paso y solo gracias a la ayuda de los poblados cercanos pudimos seguir nuestro camino. Cuando el cauce de los ríos es importante, es frecuente encontrar lanchones de peaje que te ayudan a cruzarlo por unas pocas monedas. Sin demasiados contratiempos entramos en Brasil, donde queríamos conocer de cerca la realidad de la mayor de las selvas tropicales y de las gentes que en ella viven. La sabana brasileña poco a poco se fue poblando de árboles según nos adentrábamos hacia el sur. La selva iba apareciendo. Nos acercábamos a la tierra de la magia y el misterio, la selva del Amazonas. Salve a esperança, salve a caridade, salve a Umbanda. Cuando los europeos trajeron esclavos africanos a Sudamérica, con ellos llegaron sus religiones ancestrales. Los ritos fueron prohibidos por los esclavistas católicos, pero los herederos de las religiones profanas supieron camuflarlas con símbolos, santos y figurillas cristianas. Ahora, los hijos de aquellas religiones siguen realizando sus antiguas ceremonias. En el rito Umbanda, mezcla de religión, misticismo y magia, la sacerdotisa invoca a los dioses positivos de la magia blanca para traer la gracia sobre los feligreses. Durante la ceremonia, algún iluminado con el don, una especie de poder psíquico especial, llega a ponerse en trance guiado por la sacerdotisa y su ayudante. Las distintas religiones están profundamente arraigadas en la gente de los pueblos. Las macumbas, los ritos africanos. Todas las creencias sobre los poderes del lado positivo y del lado oscuro de la religión
tienen una penetración muy fuerte en el pueblo brasileño. Algunas son positivas y traen gracias y favores a los creyentes. Otras, seguidoras del lado oscuro, pueden causar la muerte a distancia sin que la ciencia haya podido llegar todavía a una explicación concluyente. Descubriendo las sorprendentes formas de vida de los habitantes de esta región de Brasil, entramos de lleno en la selva amazónica. Algunos rústicos puentes nos salvaron de cruzar los ríos que atraviesa la pista. Estos están construidos para permitir el tráfico de camiones, que prácticamente son los únicos vehículos que circulan por aquí. Las pistas de tierra roja dejan ver a los lados el deterioro ecológico que viene sufriendo desde hace décadas esta jungla. La selva del Amazonas desaparece a un ritmo creciente. Se estima que 4 kilómetros cuadrados de jungla desaparecen cada hora. La deforestación promovida para crear pastos que alimenten a una ganadería de escasa productividad está acabando con el bosque tropical más extenso del planeta. Los incendios son tan numerosos que pueden ser vistos desde los satélites. Las grandes presas inundan territorios vírgenes aún por investigar. La minería abre las entrañas de una tierra que no volverá a cubrirse de bosque jamás. La selva tropical, una vez deforestada, ya no se regenera. Sin la cubierta vegetal, la escasa capa de suelo fértil se pierde con las primeras lluvias, y el sol, la falta de humedad y las plagas de insectos hacen inviable la reforestación. Es el primer paso hacia el desierto. En dirección sur, seguimos ruta por la pista que se abre a través del estado de Roraima. La polvorienta pista apenas si tiene circulación a lo largo del año y no existen lugares para repostar combustible, por lo que los bidones de reserva se hacen imprescindibles para el viajero. Por esta pequeña carretera nos adentraríamos en Brasil hasta la ciudad de Manaos, donde los ríos Solimões y Negro se juntan para dar el más caudaloso río del mundo, el Amazonas. Desde sus orillas navegaríamos a la búsqueda de los indios Yanomami, una de las razas indígenas más interesantes de la selva brasileña. Cargando el equipo en nuestras lanchas neumáticas, comenzamos la navegación por las ocres aguas del Amazonas. Más de un quinto del agua dulce del planeta está contenido en este río. En un solo día, el Amazonas vierte al mar tanta agua como el Támesis en un año. Sus aguas contienen más de 2000 especies de peces, una cantidad superior a la de todos los ríos europeos juntos. Pero pese a su riqueza y poder, el río Amazonas está gravemente enfermo. En las orillas pudimos ver de nuevo los signos de la deforestación. Las chozas y casas proliferan junto al río. Donde los árboles han desaparecido, las lluvias se llevan el suelo y las aguas se tiñen del color de la tierra. La polución perjudica tanto a los hombres que viven del río como a sus especies animales. Sin ellas, los hombres, dedicados desde generaciones a extraer su sustento del río, se van quedando sin alimento o capturando peces que llevan en su interior una peligrosa concentración de productos tóxicos. Una de las principales fuentes de envenenamiento del Amazonas y sus afluentes proviene de estas casas flotantes. Son los garimpeiros, mineros nómadas que matan el río en busca del oro de sus fondos. Los garimpeiros viven en lanchones flotantes
que se trasladan a lo largo del río extrayendo el oro de sus orillas. Cuando encuentran un lugar adecuado, implantan sus barcazas y no vuelven a trasladarse hasta que han agotado todo el potencial de la zona. En las lanchas se decanta la arena del fondo extraída por una manga de succión de grueso diámetro. Para extraer el oro, los garimpeiros vierten al río gran cantidad de mercurio, envenenando suelo, flora y fauna sin ninguna discriminación. En un mes, ¿cuántos gramos sacan? É incalculável porque é por semana, mas é semanal, dá 40, 50 gramas a balsa, né? Aí tem um mandador e tem um dono da balsa, metade é pro dono da balsa e a outra metade é pros mandadores, né? Aí sobra 10, 8 por semana. ¿Se vive bien de esto o no? Tá? ¿Se vive bien o no? Mais ou menos. Más o menos, ¿no? Una vez separado el oro del mercurio, este último vuelve a ser utilizado en un nuevo y devastador ciclo, cuyo poder destructivo llega a matar a los indígenas que se alimentan con peces portadores del venenoso metal. O sea que según ganan 5.000 pesetas por cada... Remontando afluentes del gran río, nos fuimos adentrando en una selva cada vez más virgen. La huella del hombre se fue haciendo menos patente mientras la selva crecía en espesura y belleza. A nuestro alrededor, los márgenes del río aparecían más tupidos y la rica naturaleza amazónica empezaba a asomar a lo largo de nuestro camino. Biológicamente, la cuenca del Amazonas, de la que Brasil encierra un 60%, es la zona más rica del mundo. En ella se encuentran el 20% de las especies vegetales, el 10% de las especies de mamíferos y el 22% de las de aves. En un solo árbol puede haber más de 400 especies de insectos, muchas de ellas aún desconocidas. A nuestro paso, los delfines de río asomaban, dejándonos disfrutar de su proximidad. En el pasillo del río, grandes colonias de aves nos sobrevolaban frecuentemente. Las concentraciones de cormoranes cerraban en ocasiones el paso de las barcas y debíamos frenar la marcha ante una auténtica cortina volante. Los árboles de las orillas eran un permanente revuelo. No en vano Sudamérica es conocida como el continente de las aves. Poco a poco nos acercábamos a nuestro objetivo. Habíamos entrado en el territorio brasileño de los Yanomami, un territorio de casi 9,5 millones de hectáreas, donde los últimos 7.500 indios tienen su hogar. A la mañana siguiente íbamos a tener la oportunidad de conocer cómo viven estos legítimos dueños de la selva. Los Yanomamis son un pueblo que aún conserva su forma de vida tradicional. La base de su supervivencia son los vegetales que la selva les ofrece y que han aprendido a cultivar. En total, los Yanomami cultivan 60 especies, de las que solo 20 son comestibles. El resto las utilizan para hacer medicinas, como elemento de sus rituales religiosos y para la elaboración de los objetos que utilizan en su vida diaria. La vida del poblado se desarrolla en una gran casa central o llano. Las familias conviven bajo el mismo techo, realizando las distintas labores sin necesidad de un jefe o caudillo que les gobierne. Los Yanomami se rigen por dos valores fundamentales: la capacidad para compartir y la igualdad entre sus gentes. Pese a su fama de pueblo belicoso y feroz,
Estos indígenas suelen llevar una vida pacífica y sencilla en el corazón de la selva. La estructura familiar es el principal vínculo de unión. Durante los primeros años de los hijos, los padres Yanomami les cuidan. A los 3 años, los niños están siempre físicamente al lado de sus madres. Pero a partir de esa edad, los padres les dejarán una libertad casi total para jugar con otros niños y para pensar y actuar por sí solos. Los Yanomami suelen pintarse distintas partes del cuerpo, sobre todo la cara, con tintes naturales. Uno de los más usados es el de la semilla de onoto, del que se extrae un tinte rojo muy intenso. Estas pinturas les dan un aspecto terrible que puede haber servido para aumentar su exagerada fama de hombres feroces. El 20% de la alimentación de la tribu lo constituyen los productos de la recolección, la caza y la pesca que le aportan las proteínas necesarias. Mientras estuvimos con ellos, pudimos asistir a una de sus sorprendentes jornadas de pesca. A través de la selva, el pueblo se pone en movimiento hacia uno de los miles de riachuelos que riegan la sombría espesura. Cuando el lugar les parece adecuado, los Yanomami se preparan para la pesca. Aquel nos parecía un charco grande desprovisto de pez alguno, pero íbamos a llevarnos una gran sorpresa. La pesca comienza cavando un hoyo en el suelo en un punto cercano al río. Una vez limpio de raíces y tierra, en el agujero se introducen las hojas de una planta portadoras de un leve pero efectivo veneno. Con las hojas en el improvisado mortero, una india comienza a machacarlas con una rama recta y maciza. Pronto se le unen otros miembros del grupo y el ritmo se acompasa adelantando el proceso. Mientras tanto, otros Yanomami van tejiendo con hojas cortadas allí mismo los cestos donde luego se transportará el pescado. El trabajo de molienda se prolonga durante algunos minutos. Las hojas deben ser reducidas a una fina pasta vegetal para que su veneno salga y sea efectivo. Cuando las hojas quedan reducidas a pulpa, son colocadas en el interior de un pequeño cestillo con el que un indio se introduce en el agua y diluye el veneno lavando la pasta vegetal varias veces. Y comienza la pesca. La droga, que no causa daño al medio ambiente, quita el oxígeno al agua momentáneamente y los peces suben a la superficie. Este es el momento en el que los pescadores, armados de machetes, arcos y flechas, se introducen en el río y empiezan a cobrar piezas. Entre los saltos de los peces y el certero golpe de los cuchillos se crea un espectáculo único. Todos colaboran en la pesca. Los más pequeños empiezan a adquirir la habilidad de los mayores aportando su granito de arena. En las orillas se procede a la recolección y limpieza de las capturas. En el riachuelo aparentemente sin vida, empiezan a cobrarse peces de más de 12 especies distintas. Aquellos que se libran de los machetes y flechas sobrevivirán a los efectos del leve veneno que apenas altera así el medio natural.
Una foto. Piraña. Poco a poco, la pesca llega a su fin. Los cestillos repletos de peces se cierran para su transporte. Luego, satisfechos y con las cestas encima, los indios van dejando sin prisa el riachuelo. Cuando desaparecen, la selva vuelve a la normalidad sin haber sufrido ningún daño. La selva amazónica y sus habitantes vivieron en armonía hasta la llegada del hombre blanco. Hoy, la selva se pierde a pasos agigantados y sus habitantes, incluyendo a los distintos pueblos indígenas, mueren envenenados por los buscadores de oro o por las enfermedades traídas por estos. Más de 1.500 Yanomamis han muerto en Brasil en los 2 últimos años. Es el equivalente a la muerte de 6,5 millones de personas en España. Tal vez los indios Yanomami y sus frondosas selvas sean en poco tiempo recuerdos de un mundo perdido.